Bienvenidos todos. Espero que esta semanita haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Así que vamos a continuar con este mensaje. Hoy tenemos la tercera entrega de esta predicación que se llama Ayo. Para las personas que por primera vez van a recibir este mensaje hoy, pueden entrar a nuestra página en YouTube. En el canal de YouTube pueden encontrar nuestras prédicas. Entran a Casa Oración Torrefuerte Dubái y ahí están las prédicas, el uno, 2, Ayo y hoy el tercero para que podamos entender eso un poco. Entonces, para iniciar, para que podamos tener un hilo conductor, esa palabra Ayo, ¿cierto? Es un guardián, les decía a ustedes que se usaba antes, un tutor, un conductor de niños que ayudaba en la disciplina de los padres de esos niños, ¿cierto? Y que es un término que utilizó el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento como una metáfora para explicar la función de la ley de Moisés antes de la llegada de Jesucristo y para ampliar un poco más de la ley y los profetas. Hace 8 días la escritura nos enseñó que el Señor Jesucristo en el libro de Mateo dijo que Él no viene a abolir la ley, que Él no la viene a abrogar, que Él la viene a cumplir. Y es precisamente por medio de esta metáfora que el apóstol Pablo nos enseña, nos explica que así como la ley y los profetas era el ayo, eh, allá en ese tiempo el ayo era para llevar a un maestro, a una persona ya disciplinada con esas normas, con esa ley, ya estando con el maestro dependía todo el funcionamiento de esta persona cuando ya estaban frente a este maestro para enseñar ya las cosas más esenciales. Y así pasó con esta metáfora, por eso el apóstol Pablo nos dice que la ley y el profeta fueron nuestro ayo para conducirnos al maestro de maestros, al Señor Jesucristo, llevarnos allí y ahí se cumple toda esa ley y los profetas se cumplen en Cristo. Y hoy el Señor nos va a ampliar un poco más para que podamos entender este tema. Estamos hablando de la ley y la gracia. Entonces, hablamos que la gracia es un regalo inmerecido. Es un regalo que nosotros no merecemos, pero por la gracia, por la misericordia, por el amor del Señor Jesús para con nosotros, Él se lleva todos sus pecados, todos nuestros pecados sobre Él, para que toda esa normatividad, toda esa ley quede concatenado, quede amarrado en Él por medio de la fe y el arrepentimiento, por la fe en Él y el arrepentimiento de parte de nosotros como pecadores que somos. Tenemos que centrarnos primero y vamos a repasar para salir de ahí. Vamos a Romanos 3:10, donde Romanos 3:10 me va a centrar a mí porque necesitamos de la gracia del Señor. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Señor nos centra con su palabra y nos dice, no hay ni uno bueno. Todos somos pecadores. Vuelvo y repito, no por eso, como soy pecador, entonces peco para que abunde más la gracia. Y la palabra del Señor dice, no, de ninguna manera, en ninguna manera. Eh, la misma escritura me dice que, que si yo eh, digo que no soy pecador, hago mentiroso al Señor Jesús. Creo que eso está escrito en 1 de Juan.
1 Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo quiero que entendamos muy bien ese punto, porque para que nosotros podamos entender la magnitud de la gracia del Señor Jesucristo, tenemos que reconocer que el pecado mora en nosotros y que nosotros necesitamos de Él. Nosotros necesitamos de Él. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. Entonces, si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando. Y al decir eso, automáticamente refleja y muestra que Cristo no mora en nosotros. Entonces la ley, por eso es que la gente sigue allá tratando de llevar todos esos ritos, porque piensa que por obras va a ser salvo. Y nosotros somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Por eso en Él se cumple toda la ley, porque teniéndolo a Él, nos da el conocimiento, esa ley que estaba, la ley y los profetas nos da el conocimiento de nuestro pecado para llevarnos a Cristo. Entonces, cuando una persona no tiene claridad en eso, sigue en la ley y sigue en esas normativas y en cierta manera no tiene a Cristo en su corazón. Mejor manera de entender que yo ya estoy disciplinado, que yo ya sé que eso me llevó a mostrarme a mí todas esas normas, de que yo soy un pecador y que necesito del Señor Jesús para poder llegar a ese galardón tan grande que es la vida eterna que Él preparó de antemano para nosotros. Entonces dice en el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es importante confesar que tenemos pecado. Y confesar ese pecado no es decir, sí, yo soy un ladrón, es dejar de ser ladrón. Porque cuando tú confiesas y reconoces tu pecado, hay mayor opción de resarcir tu vida, de volver a empezar y empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, vayámonos a Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice, muertos al pecado. Entonces, mire cómo el Señor me trae de allá atrás y me muestra y me dice que yo debo reconocer que soy un pecador. Entonces, y acá me invita a morir a ese pecado. Dice, y todo esto es lo que nos enseñaron desde el ayo. Todo eso viene de la ley y los profetas para llevarme a la gracia del Señor Jesús, a ese regalo que el Señor nos da para que al creer en Él, al tener fe en Él, nosotros podamos alcanzar vida eterna. No por obras, para que nadie se gloríe, dice el Señor Jesús. Es más, por todos esos frutos que van a ver en nosotros, porque el Espíritu del Señor mora en nosotros. ¿Qué pues diremos? Romanos 6:1. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Vamos a perseverar en el pecado para que abunde la gracia. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva. Allá el ayo que había era que la gente tenía que irse al agua como un símbolo de limpieza y que entraban al agua, pero eso era sombra de lo que iba a venir. Y lo que iba a venir era este sacrificio que hizo el Señor en la cruz, ¿cierto? Dice que fuimos bautizados en su muerte, en su muerte. Porque si yo no lo tomo de esa manera dentro de la gracia, voy a quedar en obras y voy a pensar que por el solo hecho de haberme metido al agua, yo ya estoy salvo y limpio. O porque yo me paré y frente al público dije, yo recibo a mi Señor Jesús como mi único y verdadero Salvador. Escribe el Señor en el libro de la vida mi nombre, no lo borren nunca, ya soy salvo. Eso era un ayo, era algo que me estaba mostrando lo verdadero. Y aquí lo verdadero es Cristo. Y es claramente que el Señor, todos hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya viene la praxis, la práctica real de lo que significa estar bautizado. Y es hundirme en esa misma muerte del Señor como símbolo de sepultar a ese hombre viejo y salir a una vida nueva en Cristo Jesús, que es por medio de su resurrección que nos da esa idea de hacerlo. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Semeja eso mismo, el levantarse a una nueva vida, es la invitación dentro de la gracia que nosotros cambiemos nuestra vida, renovemos nuestra mente, seamos un denuedo, renazcamos, renacer, volver a nacer. Sabiendo esto, 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí es por donde nos está llevando ese ayo? Nos está llevando al Señor Jesucristo. En Él se cumple todo. Dice 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentémonos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, ojo, pues no estamos bajo la ley, ese ayo, ya no estamos allí, sino bajo la gracia, el cumplimiento de esa ley, Cristo. 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera.
¿No sabéis que si sois, os sometáis al quien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, porque el que nos justifica es Cristo. ¿Se estamos entendiendo? Porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníamos de que hayan cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, donde eso era una sombra de toda esta eh, vida nueva, de esto que el Señor nos está regalando, que es vida eterna en Cristo Jesús. Solamente en Él. Por eso estamos bajo la gracia, porque aún siendo yo pecador, que la Escritura me muestra que no hay ni uno bueno en la tierra, Él nos justifica, pero debemos obediencia a nuestro Señor Jesús. Aquí nos va a mostrar que la ley ya no es allá en la carne, porque nos quedamos en esas cosas y por eso es que amenazamos o amedrentamos a la gente y les llenamos de temor con esas cosas que los van a llevar al infierno, que el Señor no los está tomando en cuenta para eso. Lo que el Señor está viendo en nosotros y Él siempre nos va a llevar hacia allá es en lo espiritual, en lo espiritual. Cuando yo estoy en la gracia, es tan sencillo que aplico los mandamientos que el Señor nos dejó. Nos dejó dos mandamientos que encierran totalmente todas esas leyes. Y Él nos lo dijo aquí en el libro de, ya no vamos para allá, Marcos 12:28, para que entendamos un poquitico el contexto. Acercándose uno de los escribas que los había ido a disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El Señor Jesucristo respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y ya vamos a ver que eh, la ley se cumple en ese mismo amor. Y como el Señor es el amor, el cumplimiento es Él. Dice, segundo, 31, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro, no hay otros. Ahí se cumple totalmente todo, porque cuando tú amas al Creador, cuando tú amas al prójimo, se cumple totalmente toda la ley. Porque tú no vas a robar al prójimo, porque tú no vas a engañar al prójimo, no lo vas a matar,
porque el amor es el que complementa todo, o sea, el Señor Jesús. Dice la escritura Romanos 13, en el libro de Romanos capítulo 13, para ampliar un poquitico ese mandamiento, esos dos mandamientos, sobre todo el segundo que dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ahí se cumple toda la ley. 13. 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y en las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es muy importante aquí someternos a toda persona tiene que someterse a las autoridades superiores con base en las normas que establece la ley de cada país. Hay cosas, y hay excepciones, en las cuales no hay negociación, precisamente por ese mayor mandamiento de que solo hay un Dios y que debo amarlo con todo mi ser. Una de las cosas que más el Señor aborrece, rechaza, es la idolatría, que adoremos otra cosa que no sea a Él. Si a algún gobernante levantado por el Señor, como le sucedió al profeta Daniel, a ellos que fueron llevados en cautiverio en Babilonia, los estaban obligando a adorar la estatua de Nabucodonosor, y ellos se negaron y fueron llevados al horno de fuego por causa del Señor Jesucristo. Lo mismo pasa aquí de estas autoridades, cualquier autoridad en el mundo que me obligue a que yo adore a otro Dios, no estoy obligado a eso porque estaría incumpliendo los mandatos del Señor, que son más importantes. Con eso quiero decirles que aquí lo que suceda mañana en Colombia eh, es porque el Señor dice que todas las autoridades que están en este planeta han sido establecidas por el Señor. Buenos o malos. Lo que ha pasado es que muchas veces, y no nos damos cuenta en las escrituras, es que cada país, entre más se aleja de las cosas del Señor y no tienen al Señor como prioridad, esos gobernantes que el Señor avala es para mostrar lo lejano que están las personas de Él. Colombia está en un punto muy álgido, en donde vemos que este gobernante que tenemos ha llevado al aborto, ha llevado al homosexualismo, a no hacerle justicia a las personas que han caído por asesinatos, por robo, por muerte, por violación, porque ha sacado a sus eh, pecadores y les está dando premios. Todo eso es un espíritu anticristo. ¿Pero a qué se debe eso? Que la mayoría de la nación, la mayoría de las personas en nuestro país están muy apartados del Señor, como sucedió con Venezuela, se apartaron, ahí hubo un gobernante, como pasó en Cuba, se apartaron del Señor Jesús. Pero mire, también podemos ver países que han colocado al Señor Jesucristo como primera, como prioridad, y su tierra ha sido bendecida, porque tenemos que pedir en oración al Señor que tenga misericordia, que nos ayude a aumentar la fe, que haga que nuestros ojos se desvíen hacia Él, hacia buscar su rostro, para que nosotros podamos tener bendición.
para que podamos tener tranquilidad y dentro de esa oración pedirle al Señor que sea el que gobierne nuestro país. Pedirle con mucho fe, con mucho corazón que sea nuestro Señor Jesucristo gobernando nuestro país, que coloque el gobernante que, que pueda sacar adelante a toda esta nación con el temor hacia Él. Lo más importante que lo debemos hacer. Dice aquí que de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrearán condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Si se dan cuenta, el magistrado, el presidente, el que el Señor nombra, está designado para infundir, hacer el bien, ¿cierto? Y aquí ha sido lo contrario. Se está haciendo el mal. La escritura dice que muchos se levantarán y matarán y creerán que están prestando un servicio a Dios, que lo están haciendo bien, y es un engaño. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y es aquí donde viene la mayor autoridad, nuestro Señor Jesucristo. Hagamos lo bueno y vamos a tener alabanza del mismísimo Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que tienen continuamente esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, el que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: ama a tu prójimo como a ti mismo. Mire cómo el Señor me está llevando de ese ayo a donde tenía que llegar y a donde estaba destinada esa ley, a Cristo, llegar a Él, porque Él es el único que me da el entendimiento de estas cosas. Dice, el amor, Romanos 13:10, aquí es muy importante que guarde esto en su mente y en su corazón. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y la escritura me dice que Dios es amor. ¿Y quién es Dios? El Señor Jesús. Jesús es el amor. Por eso Él dijo, yo no vengo a abrogar la ley, yo la vengo a cumplir. Y tan sencillo aquí la escritura me amplía y me muestra que el cumplimiento del amor, de la ley, es el amor. Me confirma que el cumplimiento de la ley es Cristo Jesús. Y llevándolo a la parte espiritual, si Cristo mora en mí, yo no hago ningún agravio, ningún mal a mi prójimo. No lo voy a robar, no voy a adulterar, no le voy a mentir, no voy a codiciarlo de él. Y todos aquellos mandamientos que el Señor me haya puesto allá en ese ayo,
ya no los necesito, porque se cumple en Cristo que mora en mí y yo amo al prójimo. Si estamos entendiendo, y no es por obras para que nadie se gloríe, dice la escritura. Todo eso son obras de la carne. Ya vamos a mirar cuáles son. Lo más importante es en esta cuestión de la ley y de la gracia, es que en la ley es carne, la gracia es espíritu. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Si estamos entendiendo un poquitico más la gracia, creo que se graben bien ese versículo. Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Estamos entendiendo? Así que eh, la palabra es clave aquí. Nosotros debemos eh, obedecer a nuestros gobernantes, nosotros debemos estar en esos preceptos de ley de gobierno que están establecidos por el Señor, pero la gracia viene por esa obediencia a las cosas que el Señor establece y porque a Él le plació salvarnos. A Él le plació ir a ese madero y llevar en Él todo el pecado de nosotros y no hacer más sacrificios. Esa sangre que Él derramó nos limpió de todo pecado. Sí y solo sí, si nos arrepentimos del pecado y cambiamos nuestra mente, cambiamos nuestra forma de ser, nacemos nuevamente y no proveemos para los deseos de la carne, como termina este versículo. Vámonos a las escrituras, al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, a ese ayo en el que estábamos nosotros antes. He aquí, yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Quiere decir que si usted sigue insistiendo en donde el Señor tomó una cantidad de animales y los dijo, estos son impuros, estos son puros, y no entiendo que eso era un ayo para llevarme a Cristo, a obedecer al Señor, porque Él completa toda esa ley, en Él se cumple la ley, y Él es el amor, y el amor es el cumplimiento de la ley. Esa es la gracia. Si no entiendo eso, entonces, pues si yo sigo en ese ayo, enseñándole a la gente que si come cerdo se va para el infierno y se va a llenar de gusanos, pues yo tengo que cumplir todo lo que está allá, todo lo que está allá. Quiere decir que si un predicador o cualquier persona está predicando esas cosas, si llegase a suceder, sus hijos le llegan a faltar el respeto, tiene que sacarlos a la calle y matarlos a pedradas porque así estaba allá. O si de pronto su mujer
tuvo una falla y cometió un adulterio, tiene que matarla a pedradas. Se tiene que circuncidar, tiene que pagar diezmo, buscar donde sea a los levitas y entregarles el diezmo de lo que cultiva, o sea, se tiene que ir a cultivar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque la escritura me está diciendo claramente, el apóstol Pablo dice claramente, y otra vez testifico a todo hombre que, si, que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, siguen el ayo, porque no les ha amanecido, porque Cristo no ha venido para ellos. Dice 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mire lo que es importante lo que estamos leyendo. Y yo quiero que no vayan a entender mal porque la palabra me está llevando con un juego de situaciones en la cual yo no tengo carnet de 007 para pecar porque estoy en la gracia. No, esto es aún más delicado, es más sublime que todos esos ritos y esas leyes que me llevaban a Cristo. Es más delicado porque es directamente con el Creador. Es en Él donde vamos a ser justificados. Dice 5:5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Qué palabras tan hermosas de nuestro Señor Jesús. Y es ahí donde por estar en ese ayo, insistir allá, perdemos de vista al Señor Jesucristo. Como le pasó a los fariseos. Hasta el día de hoy los judíos siguen en ayo porque Cristo no ha venido para ellos y lo siguen esperando. Al Cristo, la palabra significa al Mesías, y nosotros ya vino Cristo, el Mesías, y tenemos fe en él. Su nombre es Jesús. Y hasta nombre nos dio el Señor de ese Cristo terrenal para llevarnos al Dios Todopoderoso en lo espiritual. 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, que aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vuelve y me ratifica la escritura. El cumplimiento de la ley es amar, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La escritura me está hablando aquí y me dice un poco de levadura leuda toda la masa.
él está haciendo como una metáfora aquí de enseñar que dentro de esas cosas, con una sola cosita de allá que yo estoy tratando de traer como ley y hacerla como ley para mi vida, porque no la hago, me voy para el infierno, esa sola cosita puede leudar toda la masa, o sea, puede hacer cosas que puedan dañar más. Y viene acá esto, vea, muy importante, mis amados, bien clarito, vuelvo y repito acá, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 16, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Notemos allá, dice claramente que nosotros no usemos esta libertad como ocasión para la carne, sino sirvámonos en amor unos a otros. Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Aquí yo quiero que vamos entendiendo esa parte, la ley y los profetas, con la gracia. La ley y los profetas y la gracia, cumplimiento, el Señor Jesús, el amor, la verdad. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. ¿Sí ven? Si somos guiados por el Señor Jesús, no estamos bajo la ley. No necesitamos todas esas cosas que se prohibían porque el Señor, en Él se cumple todo. Él nos justifica a nosotros siempre y cuando nosotros reconozcamos que somos pecadores. Esa ley me enseñó que soy pecador, que necesito de mi Señor Jesucristo para salvación y tengo que ser guiado de Él. De lo contrario, voy a seguir necesitando la ley para que me, me guíen, para que me disciplinen, para que me dé duro, pero ya estando Cristo yo no necesito de eso. Con Cristo me basta. Con el Señor Jesús en mi vida no necesito la ley. Ahí está claro. Pero si somos guiados por Él, por medio de su Santo Espíritu, no estamos bajo la ley. Estamos bajo la ley si nos salimos de Él. 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Les decía a ustedes que manifestarse significa que se deja ver, que se muestra, que se hace presente, que se hace visible en nuestras vidas esas obras porque no estamos siendo guiados por el Espíritu del Señor. Si estamos guiados por el Espíritu de nuestro Señor Jesús, no estamos bajo la ley. Pero cuando se manifiestan estas cosas, estas obras en mi carne, me están dando una señal de que estoy todavía bajo la ley, que no estoy en Cristo. Porque mire todas estas cosas que se van a manifestar cuando estoy bajo la ley. Estas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, uf, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si estoy en estas cosas todavía, no me ha amanecido. Si estoy en estas cosas, no estoy guiado por el Espíritu del Señor. No lo busco, no oro, no lucho, no leo las escrituras, no le creo al Señor Jesús. Y entonces se manifiestan todas estas cosas en mi vida. Y todas estas cosas están bajo la ley. Todo lo que acabo de mencionar están bajo la ley. Por eso el encabezado de estas obras de la carne es bien clara cuando el Señor dice, si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Por el Espíritu del Señor Jesús, si somos guiados, no estamos bajo la ley. Estas personas, estos comportamientos tienen ley. Así que revisémonos, porque todavía seguimos por allá con pleitos, seguimos con celos, con iras, con disensiones, con adulterios, envidias. Todavía hay hermanitos por ahí en borracheras, en lascivias, todavía viendo pornografía, en inmundicia. Tengamos bien en cuenta para que podamos entender la ley, los profetas y la gracia. ¿Estás bajo la gracia? Si estás en Cristo. ¿Estás bajo la ley? Si el Espíritu del Señor Jesús no te está guiando. Dice 22, mas el fruto del Espíritu es amor, porque Dios es amor. Entonces, si el Señor Jesucristo mora en mí, me tiene que salir un fruto de amor en este cuerpo, en este árbol grandote, en este árbol de la vida, en este templo donde mora el Espíritu Santo. Tiene que dar fruto y uno de esos frutos es el amor. Acordémonos que allá cuando habla en 1 Corintios la preeminencia del amor, dice que yo puedo tener todo el conocimiento que tenga, puedo tener todo el dinero que tenga, puedo tener toda la salud que tenga, pueda tener las mejores intenciones de la vida, etcétera, etcétera, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces, es aquí donde viene la gracia del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Usted en el Señor tiene que estar gozoso, tiene que estar gozoso en el Señor Jesús. Tienes que sentir paz si el Señor mora en ti, si el Espíritu del Señor es guiado en tu vida hacia ti, si te está guiando el Espíritu del Señor, si el Señor mora en ti, tú tienes que tener gozo, tienes que tener paz, tienes que tener paciencia, benignidad, ser bueno con todos, sin excepción de personas. Tienes que ser bondadoso, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley, porque estamos bajo la gracia. El Señor se agrada de nosotros. ¿Estamos entendiendo la ley y la gracia? Porque hay veces cuando diga que
que ya no necesitamos de la ley, la gente se confunde y entonces voy a hacer lo que a mí me plazca, porque el Señor es bueno y Él me perdona y nos equivocamos. Todo lo que necesita de la ley es todo lo malo que hay en mi vida, pero todo lo bueno que el Señor siembra en mi ser no necesita ley. ¿Sí estamos? 24, 5:24, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y entramos en el capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, nosotros que somos espirituales, restaurémoslo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Quiere decir que van a haber tentaciones por allí, van a haber cosas, y en esta carne, no porque nosotros queramos, podríamos ser tentados, dice la Escritura, y tenemos que estar preparados con mansedumbre, con templanza, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, para restaurar a ese hermano. Casi siempre en las congregaciones donde algún hermano comete X pecado, normalmente las personas que están con todas esas cosas, todas esas leyes, se las ponen encima para aplastarlos, porque siguen bajo la ley. Porque si estuvieran bajo la gracia, lo que desbordarían en esa persona que cayó sería todo ese fruto del Espíritu del Señor que está en él, el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, gozo, paz, fe, mansedumbre, templanza, porque contra esas cosas no hay ley. Entonces, si un hermano fuere sorprendido en alguna falta, nosotros que somos espirituales, le está hablando a la gente que tiene la gracia de Dios, no a los que están bajo la ley, porque los que están bajo la ley lo primero que van a hacer es mandarlos para el infierno con las leyes de ellos. Dice, nosotros que somos espirituales debemos restaurarlo con espíritu de mansedumbre, porque esa mansedumbre es un fruto del espíritu, es un fruto de que el Señor Jesús mora en ti, es un fruto del espíritu. Entonces tenemos que restaurarlo, o sea, restaurar es repararlo, ¿sí? Tratar de acomodar esas fichas que se soltaron espiritualmente a esa persona y volverlo a construir, ayudarlo a levantarse, a poner todos esos cimientos espiritualmente que necesita esa persona, considerándonos a nosotros mismos. Muy importante. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Esto es difícil para esta hermana, este hermano, pero en tus manos es posible, Señor Jesús, porque para ti no hay nada imposible. Eso es amor. 2, Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley
de Cristo. Estamos, es bajo la ley de Cristo, es la gracia. Y la ley de Cristo es totalmente diferente a la ley allá de los hombres. La ley de Cristo, mire que empieza a hablar de otra ley, la ley de Cristo. No estamos bajo esa ley, sobre ese ayo, estamos bajo la gracia. Y así como la ley de Cristo es amor, esa misma ley debemos aplicar con nuestros hermanos. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no del otro. Quiere decir aquí, mire a ver qué pecados tienes tú antes de tratar de sacarle la viga al hermano. O sea, mire el tronco grandote que tú tienes en los ojos, porque cada uno llevará su propia carga. 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, el Señor Jesucristo no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también va a recoger. Es tan sencillo. Si yo estoy, soy guiado por el Espíritu del Señor, pues lo que yo voy a sembrar es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque contra estas cosas no hay ley. Si siembro eso, pues voy a recibir eso. De seguro que si yo siembro en la hechicería, en los pleitos, en las envidias, en los homicidios, voy a estar envuelto siempre en esas cosas. Eso es lo que voy a recoger para mi vida. Nadie se puede burlar del Señor. Todo lo que sembremos, eso es lo que vamos a recoger. ¿Qué quieres recoger tú? ¿Qué queremos recoger nosotros? 8. Porque el que siembra para su carne, ahí está corroborando lo que les acabo de decir, de la carne segará corrupción. El que siembra allá, sigue allá en la ley, en esas cosas, en las obras de la carne, pues la escritura es bien clara, dice que lo que va a recoger es eso, corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Por dónde me está llevando la gracia? No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, recogeremos, si no desmayamos, si nos mantenemos firmes, vamos a poder recoger. Y lo que vamos a recoger nosotros es vida eterna. Por eso les digo siempre, estoy aquí de pie. A veces llegan desánimos en mi vida. A veces les confieso, a veces eh, eh, por las circunstancias de las personas, porque a veces se esfuerza uno tanto con la gente y por cualquier cosita salen y se van para otras congregaciones y demás. A uno le duele, porque es como si ustedes fueran los que somos papás, nos duele nuestros hijos cuando se van, cuando están en roces y cosas, a uno de padre le duele. Y en cierta manera, el estar en una congregación, nos hacemos como hermanos y duele a veces cuando las personas se devuelven, no hay gratitud. Y entonces empiezo a pensar que hay tentaciones, hay pruebas y que en la prueba siempre la fe crece.
Y, y una de las cosas que más me motiva es eso, la vida eterna. Pero más allá de la vida eterna, es poder un día ver a mi Señor cara a cara, vivir en la eternidad con Él. Es el sueño dorado en mi vida. Entonces, es, es este llamado de que entendamos que no sigamos en esas cosas de las obras de la carne, en esas cosas de la ley, que ya no necesitamos eso. Si algún día van a alguna congregación porque tienen que moverse y les empiezan a hablar de todas esas cosas y de amenazarlos con diezmos, que si usted no diezma, el Señor lo va a castigar y por eso es que le va a venir la ruina y, y la gente cae en eso porque no tiene los ojos puestos en el Señor Jesús, porque no ha entendido qué es la salvación. Nosotros, vuelvo y repito, ninguno de ustedes está obligado a diezmar. Ninguno, eso era la ley. Es más, la ley y los profetas, eso era para una tribu específica. Y era una vez al año. Y eran alimentos, ganado. Nunca fue dinero. Pero sí, el Señor dice que debemos honrar al que honra. El Señor sí habla de que debemos ofrendar. Y vuelvo y les hago el llamado. Tengamos como disciplina que si Luis Eduardo, el Señor le bendijo con un trabajo y se ganó 1 millón de pesos, hablando en plata colombiana, 1000 dirham, hablando en plata de estos lados. Sacar para de ahí bendecir a otros porque eso lo manda el Señor. Lo que usted quiera. Aparte, lo cójalo de disciplina, de cada vez de la bendición que el Señor le da, bendiga a otro. Y ese otro recibió de ese poquito que el otro lo bendijo, saque un poquito y le da al otro. Y se vuelve un ambiente en el cual los discípulos de Jesús no tenían nada en común y todos eran de todos. Darnos, ayudarnos. Y ojo, no estoy hablando para mí, no estoy hablando para mí, que formo parte del grupo que el Señor está hoy ministrando para con este mensaje. Pero a eso es que estamos llamados, a servirnos, a amarnos. Porque cuando estamos bajo todas esas normas de las leyes y nos asustan, entonces empezamos a tergiversar, a cambiar el mensaje del Señor. Porque pensamos que si yo doy mucho dinero esperando a que el Señor me devuelva a mí doble o triple o más, estoy totalmente equivocado en el Evangelio del Señor Jesús. Porque yo ni ustedes somos quien para hacer doblar el brazo al Señor con mi plata. Nosotros no somos quien para que hacer ver a nuestro Señor Jesucristo como un banquero. No, no es eso. Por eso la escritura es bien clara, dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Por eso es bien claro que dice que cuando demos, demos con alegría, no por necesidad ni por obligación, sino con alegría, porque el Señor ama al que da con alegría. Sencillamente porque el Señor me ama haciendo eso, no porque estoy esperando que el Señor me devuelva lo que yo le di al otro. Es una manera de decir,
Yo dependo de mi Señor, no de mí mismo, no de nadie más. Si el Señor me bendice, yo reparto lo que el Señor me manda a darle a otro. ¿Y sabe por qué caemos en todas esas cosas? En que nos roben con esos diezmos y que semillas y que todas esas cosas que se inventan para sacarle plata a la gente, es porque no han entendido que la ley y los profetas eran nuestro ayo para llevarnos a Cristo, que ya no estamos bajo esa ley, que el que debemos temerle al Señor Jesús con la ley del Señor Jesús. ¿Estamos? 1 Timoteo 1:3. Y es acá, esta cita tiene que ver mucho con la ley, los profetas y la gracia. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, o sea, diferente enseñanza, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor. ¿Y qué es el amor? El cumplimiento de la ley. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, ¿sí? Vuelve la escritura y me enseña eso. Y desobedientes. Vuelvo y repito, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, porque ya estando en Cristo que nos justifica no necesitamos la ley, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, nuestro Señor Jesucristo, que a mí me ha sido encomendado. Ya que palabra tan hermosa para cerrar el servicio de hoy. ¿Estamos entendiendo? Ojalá cualquier duda que tengan me mandan por mi WhatsApp a mi número. De por ahí mi esposa va a poder colocar mi número telefónico acá, que ese es mi WhatsApp, para que en cualquier momento, a cualquier hora, me, me hagan alguna pregunta, alguna duda. Estoy para servirles. Señor Jesucristo, bendiga a cada familia representada aquí y a nuestra nación Colombia. Muchas bendiciones, mis amados.